visto ya anteriormente. Seguramente enseguida le va a llegar a Priscila. Voy a salir de la pantalla de recepción del anfitrión para que puedan ir viendo mi presentación. Bueno, un ratito. Bueno, ahora ya le admití a la mayoría. Voy a salir de la sala de admisiones y voy a pasar a presentar. Bueno, si alguien me puede confirmar, por favor, si logran observar, esta es nuestra clase sobre mecanismo de acción de enzimas. Entonces, nosotros habíamos revisado sobre lo que es mecanismo de acción. Voy a recapitular los puntos esenciales y después enlazar con lo que quedó pendiente, que es mecanismo de acción de quimotripsina. Bueno, nosotros habíamos hablado que el mecanismo de acción es el cómo actúa la enzima, el cómo ella hace su trabajo. Entonces, dentro de ese contexto, habíamos visto que hay 3 aspectos a considerar o 3 modelos a considerar. Uno de ellos es la catálisis por proximidad, que implica que sustrato y enzima, o viceversa, estén debidamente próximos y orientados para que puedan formar el complejo enzima-sustrato y en consecuencia el sustrato se transforme en producto. El otro modelo de mecanismo de acción es el de catálisis ácido-base, que habíamos visto en clase, y el otro es el de catálisis covalente, que también habíamos visto. Bien, yo les había presentado 3 modelos. El modelo de proteasa de VIH, en donde a los efectos de recapitular, hemos visto que se trata de una proteasa con 2 subunidades. Cada una de las subunidades tiene un residuo de aspartato reactivo en la posición 25 y cada uno de ellos tiene una función durante la catálisis. Tal es así que uno de los residuos de una de las subunidades actúa como ácido, mientras que el residuo de aspartato de la otra subunidad actúa como una base. El otro modelo que habíamos visto es el modelo de fructosa 2,6 bifosfatasa. Habíamos visto que esta enzima tiene varios residuos, entre ellos algunos participan en la catálisis, pero otros participan en la unión del sustrato en el sitio activo de la enzima. Y el otro modelo que habíamos visto es el de la triosa fosfato isomerasa. Bueno, entonces, este fue el modelo que habíamos visto de proteasa de VIH, en donde uno de los residuos de aspartato actúa como un ácido donando protón, mientras que el otro residuo de aspartato actúa como una base aceptando protón. Vimos que en ese proceso, en ese mecanismo, se necesita la activación del agua. Habíamos visto que esa activación consiste en que el agua se disocia en protón e hidroxilo. El protón se une al aspartato que sirve como base,
sustrae entonces el protón del agua a ese aspartato y el hidroxilo se une al carbono carbonílico que forma parte del enlace peptídico que se va a romper. Recordemos que la proteasa lo que hace es romper enlace peptídico. Entonces, el papel del agua es actuar en el proceso de la ruptura. Una vez que se produce esa activación del agua, se forma un intermediario tetraédrico transitorio y finalmente el otro residuo de aspartato, ella va a perder su protón, va a donar su protón al nitrógeno amino del enlace peptídico para que finalmente ocurra la ruptura. Siendo así, entonces ocurre la ruptura y para que se pueda recomponer el aspartato que sirvió de ácido, el aspartato que extrajo, o dicho de otra forma, sustrajo el protón del agua, entonces transfiere o trasloca su protón al aspartato I, en este caso. En el modelo del Harper, los residuos de aspartato son llamados aspartato I, aspartato X, y quedamos con que ese modelo íbamos a seguir. Bueno, este es un gráfico que les había mostrado también, es una propuesta que trae el Leninger, en donde yo les pedí únicamente que miren la formación del intermediario tetraédrico, porque eso es lo que interesa, en donde una de las funciones de uno de los residuos de aspartato es también formar puentes de hidrógeno con el intermediario tetraédrico. Esa función no se muestra en el modelo de Harper, entonces yo les mostré acá, les dije que presten solamente atención al hecho de que el residuo de aspartato puede actuar también formando puente de hidrógeno con el intermediario tetraédrico para mantenerle allí en el sitio activo. Bueno, en el modelo de proteasa de VIH, entonces, vimos que la catálisis es una catálisis ácido-base en donde participa el agua. En este modelo de fructosa 2,6 bifosfatasa, el sustrato es fructosa 2,6 bifosfato, que habíamos visto también, anotamos los puntos más importantes. Sin embargo, en este modelo nosotros hablamos de un modelo de catálisis covalente en donde tenemos varios residuos de aminoácidos que están ahí en el sitio activo, 3 de los cuales yo les dije tienen que recordar porque son residuos del sitio catalítico. Entonces, los demás residuos que no llevan el asterisco son residuos del sitio de unión. Recuérdense que el sitio activo involucra aminoácidos que participan en la unión y aminoácidos que participan en la catálisis. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos que participan en la catálisis de la fructosa 2,6 bifosfatasa? Histidina 258, glutamato 327 e histidina 392. Y también les había pedido que manejen cuál es la función de cada uno de estos 3 aminoácidos en el proceso. Entonces, habíamos dicho que el papel del glutamato 327 es como mantenerle estabilizada a la cadena lateral del residuo de histidina 392 para que el residuo de histidina, a través de su cadena lateral imidazolio, haga el ataque catalítico para que se produzca la ruptura del enlace con el fosfato que se haya unido con el carbono 2. Profe, perdón por Sí. interrumpirte, pero no, tu slide no se mueve. ¿En serio? Sí. Gracias por... Voy a dejar de compartir ahí, ¿ven? ¿En qué slide se quedó? No se movía los dos slides, profe. Ahora Ahora ya. se mueve. ¿O no? Ahora ya, profe. Bueno, esta es la primera diapositiva, ¿ok? Acá donde dice ejemplos de mecanismos de acción se ubican. Visualizan acá en donde está. Sí, ahora sí visualiza, Sí. profe. Bueno.
No sé si recibieron bueno, este material ustedes tienen luego. Yo lo único que hice fue agregar algo más, pero me siguieron hasta ahí en la explicación. Esto fue lo que nosotros ya vimos en clase. Lo que no quiero es darle tan a secas lo que quedó así para reforzar. Entonces, repitiendo otra vez sin querer hastiarles con lo mismo, en el modelo entonces de la proteasa de VIH hay que saber que tenemos dos residuos de aspartato. Uno de ellos participa como ácido, que sería el aspartato I. Aspartato X trabaja como base, extrae protón del agua y el hidroxilo hace el ataque al carbono carbonílico del enlace peptídico. Nuestro enlace peptídico es este. No sé si logran ver que marqué allí. Acá, este es el enlace peptídico que se tiene que romper. ¿Logran ver eso? Estoy marcando ahí con el puntero. No sé si se logra ver. El hidroxilo entonces hace el ataque al carbono carbonílico del enlace peptídico. Se forma el intermediario tetraédrico y luego el nitrógeno del amino del enlace peptídico que se va a romper, que es este que estoy marcando acá con el puntero, extrae un protón del aspartato que sirve como ácido. Entonces se queda sin su protón y ahí se rompe el enlace. Entonces el aspartato I va a recuperar su protón extrayendo del aspartato X, siendo que el aspartato X se había quedado con el protón del agua. Se quedó ahí con el protón del agua y después le devolvió al aspartato I, porque el aspartato I en un momento pierde su protón. Bueno, voy al modelo de fructosa 2,6 bifosfatasa. Me siguieron hasta donde les dije que tienen que saber cuáles son los aminoácidos catalíticos: histidina 258, glutamato 327, histidina 392. Y la función de cada uno. Entonces, glutamato 327 tiene por función estabilizarle a la cadena lateral, que es el imidazolio, de la histidina 392. Entonces le posiciona allí, como el glutamato tiene carga negativa en su cadena lateral, hace una interacción electrostática con el imidazolio y le posiciona al imidazolio de la histidina 392 para que la histidina haga su ataque y ruptura del enlace que une el fosfato con el carbono número 2 de la fructosa 2,6 bifosfato. Entonces, una vez que ocurre eso, ya se libera el primer producto, que es la fructosa 6-fosfato. Pero el fosfato que se separó del carbono 2 permanece unido covalentemente a la histidina 258. Fíjense que acá está una flechita que indica que el fosfato, una vez que se separa de la fructosa 2,6 bifosfato, va a ser atraído por la cadena lateral de la histidina 258. Entonces, para liberar este fosfato, en un segundo momento vamos a necesitar acá de agua. Entonces, el agua le ataca al enlace que une el fosfato con la cadena lateral de la histidina 258. Y el agua es ayudada por estos residuos de carga positiva que le atraen a la molécula de agua hacia el interior del sitio catalítico. Entonces, la función del agua es liberar el fosfato que se quedó unido a la histidina 258. El principal aminoácido que se estima que le ayuda al agua a posicionarse ahí para que haga el ataque nucleofílico, porque así se llama, y liberación del fosfato, es también el glutamato 327, que es el mismo que dijimos al principio, es el que le estabiliza a la histidina 392. Entonces, la función del glutamato es estabilizar primero la histidina 392 para que haga la liberación de fructosa 6-fosfato.
Y la otra función del glutamato 327 es estabilizarle a la molécula de agua para que ella haga el ataque y libere el fosfato que se quedó unido a la histidina 258. Bueno, una vez entonces que el agua hace ese ataque, el fosfato se libera de su unión con la histidina 358 y también se libera de la atracción que ejerce la arginina 307 y la arginina 257, porque como les dije, el fosfato queda allí justamente porque como tiene carga negativa es atraído por las cadenas laterales de estos aminoácidos que son residuos de arginina. Entonces, una vez que el fosfato se libera, finaliza la reacción. El mecanismo entonces se cumple. Profe, se volvió a quedar en la diapositiva 3. Espera, que ahí pasa. No. Qué raro. Nunca tuve problema. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ahora sí aparece. ¿Ahora? Sí, está Bueno. en el 5. Ahora este. Sí aparece, ya aparece ahora. Ya. Bueno, entonces voy pasando. Ubican la triosa fosfato isomerasa acá en la lámina. No, profe. ¿Se quedó acá? Se quedó en el 5. Bueno, voy a probar de otra manera. Es que el Classroom estaba con algunas... Realmente no sé por qué tiene ese problemita, pero voy a... Profe, tengo una sugerencia. Sí. Intenta compartir tu pantalla otra vez, pero no pongas para presentar. Pasa nomás las Sí. diapositivas. Si no presentas, se ve todo. Sí, eso justamente es lo que quiero hacer. Ahí consiguen ver. ¿Todavía? No, todavía no. Sí, voy a mirar un poquito así. Sí. Ahora sí. Voy a tratar de pasar la vista de lectura. ¿Ahí? ¿Ahí pasa? Sí, ahí sí. Sí. Con vista de lectura, sí. Acá localizan esta diapositiva que se llama, no sé qué número es, 9. Sí, se ve. Sí, se ve, perfecto. Entonces creo que podemos avanzar. Vamos a ir. Algún problemita está dando porque no suelo tener inconvenientes con el... Pero el otro día sí también estuvo lento, pero vamos a ir resolviendo. Bueno, de la triosa fosfato isomerasa quiero recapitular también un poquitito ya que estamos ahora en nuestro momento de revisión. Entonces, habíamos dicho que ella es una enzima que convierte una aldotriosa en una cetotriosa o viceversa. Acá. Entonces, la misma enzima que convierte dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato puede hacer la reacción inversa. Va a depender de cuál es el proceso en el que se encuentra involucrada esta enzima. Ahora bien, eso vamos a ir viendo en otro momento cuando estudiemos vías metabólicas. Entonces, el papel de la triosa fosfato isomerasa consiste en convertir dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Y ella es una enzima que tiene una característica interesante porque habíamos dicho que ella tiene segmentos en donde su estructura secundaria es alfa hélice y segmentos en donde la estructura secundaria es lámina beta. Entonces, de esta enzima habíamos dicho que hay 2 aminoácidos que son reactivos, un residuo de glutamato que es específicamente el glutamato 165 que les dije, no se olviden, glutamato 165 y la histidina 95. Son dos aminoácidos que tiene esta enzima que participan en la catálisis. Ella tiene una estructura tridimensional en la cual
la estructura secundaria, o sea que los segmentos en hélice alfa están como dispuestos en la periferia y centralmente están los segmentos en lámina beta. Entonces, acá tenemos en rojo los segmentos en lámina beta, destacándose los dos residuos catalíticos, histidina 95 y glutamato 165, y como proyectado así para afuera los segmentos en alfa hélice. Lámina beta, es decir, los segmentos en lámina beta y los segmentos en hélice alfa están conectados entre sí mediante este lazo que estoy señalando con el cursor. A esto se le llama lazo o bucle y lo que hace es conectar los segmentos en beta lámina con los segmentos en hélice alfa. Este segmento llamado bucle tiene una función muy importante que es cerrar el centro activo una vez que el sustrato se une. El sustrato se tiene que unir acá, el sitio catalítico, en donde está el glutamato 165 y la histidina 95. Entonces este bucle se cierra sobre el sustrato una vez que este se une al sitio activo de la enzima, evitando que ese sustrato se desplace para afuera. Entonces la función de ese bucle es cerrar el centro activo de la enzima una vez que el sustrato se une ahí a ese sitio activo, una vez que encaja con el sitio activo. Bueno, entonces habíamos visto que ese bucle está formado por 11 aminoácidos, se le llama también bucle o párpado, y esos 11 aminoácidos van desde el 166 hasta el 176. Y esto que ya les dije que el sitio activo está representado por glutamato 165 e histidina 95. Entonces habíamos dicho que si, por ejemplo, hay una mutación que afecta este bucle o párpado y el sustrato no consigue quedar atrapado en el sitio catalítico de la enzima, entonces se escapa el intermediario, un intermediario llamado enediol, y se transforma en una sustancia tóxica que se llama metilglioxal. Bueno, nosotros habíamos visto, voy a irme acá, esta figura que les había presentado en clase, todo, en donde le teníamos a nuestro gliceraldehído. Esto que estoy señalando acá es gliceraldehído 3-fosfato. Acá está el grupo funcional aldehído. Estoy señalando porque en esta presentación no me permite escribir. No funciona mi lapicera. Entonces acá estoy señalando lo que es nuestro grupo funcional aldehído en el gliceraldehído 3-fosfato. Tenemos 1, 2, 3 carbonos y en el carbono 3 está el fosfato. De un lado tenemos la histidina 95 y del otro lado el glutamato 165. Entonces habíamos dicho que el papel del glutamato es extraer el protón del carbono número 2. ¿Sí? Recuérdense que esa es la función del glutamato, extraer el protón del carbono número 2. Y luego dijimos que por su parte la histidina 95 pierde su protón entregándole al grupo funcional aldehído, específicamente al oxígeno del grupo funcional aldehído. Entonces, ese grupo funcional aldehído deja de ser aldehído para convertirse en hidroxilo, que estoy señalando acá en el centro. Se transforma entonces en hidroxilo. Entonces, el glutamato entrega su protón, extrae el protón del carbono 2 y la histidina entrega su protón al grupo funcional aldehído. Ahí está señalado, entonces el oxígeno es el que, así dicho de una forma más popular, como que le roba su protón a la histidina. Entonces el aldehído se transforma ahora en grupo funcional hidroxilo. Bueno, entonces una vez que eso ocurre, que en esencia glutamato extrae el protón del carbono número 2 y la histidina pierde su protón
porque el aldehído lleva ese protón, sustrae ese protón. Entonces, vamos a tener un intermediario en donde podemos llamarle intermediario N-diol porque se forma un doble enlace. Fíjense que como el carbono número 2 pierde su protón, entonces se va a formar un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono número 2. Entonces no se olviden de eso. Pierde el carbono 2 su protón, histidina 95 entrega su protón al aldehído y consecuentemente se va a formar un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono número 2. El carbono número 2, al perder su protón, tiene que formar algún enlace. Entonces, la chance que tiene es de formar el enlace con el carbono 1. Entonces, por eso se le llama intermediario N-diol. N-diol porque es un alqueno, tiene doble enlace, y diol porque tiene dos hidroxilos, uno que ya estaba en el carbono 2 y el otro que ahora está en el carbono 1. Una vez que esto ocurre, vamos a tener el siguiente evento, que es sobre el carbono número 1, que es este que estoy señalando. Este carbono 1 va a extraer el protón que el glutamato 165 le quitó al carbono número 2. Cuando el glutamato le quitó el protón al carbono número 2, se quedó con ese protón, pero no se puede quedar con ese protón para siempre. Entonces ese protón luego es transferido al carbono número 1. Cuando eso ocurre, este doble enlace ya desaparece, pero no termina allí. La histidina tiene que recuperar su protón este que le dio al aldehído. Entonces, para recuperar su protón, la histidina 95 retira del hidroxilo del carbono número 2. Entonces, ese hidroxilo del carbono 2 pasa a ser un grupo cetona y este grupo que estaba como hidroxilo, pero nuestro carbono 1 estaba haciendo doble enlace con el carbono número 2, entonces ahora pasa a ser un enlace simple. Con la protonación del carbono número 1, entonces pasa a ser un enlace simple. En esencia, lo que ocurre es que el hidroxilo del carbono número 2 se transforma en un grupo funcional cetona. Y para que eso ocurra, entonces el hidroxilo le da su protón a la histidina 95. Le devuelve su protón a la histidina 95, ya que ella perdió su protón para formar el hidroxilo en el carbono número 2. En el carbono número 1, perdón. Si ustedes notan acá, finalmente lo que vamos a tener es que en el carbono 1 teníamos un grupo que es carbonilo, ese pasa a la posición 2 y el hidroxilo que estaba en la posición del carbono 2 tiene que pasar al carbono número 1. Acá, entonces, fíjense, en el carbono 1 ahora tenemos hidroxilo y en el carbono 2 queda el grupo ceto o carbonilo. A esto también se le llama grupo carbonilo. Así, ceto o carbonilo, o le pueden llamar también cetona. Entonces, para que eso ocurra, primero glutamato le quita, vuelvo a repetir, su protón al carbono 2 para después darle al carbono 1. Y la histidina pierde su protón para darle al carbonilo del grupo funcional aldehído. Entonces ahí este grupo funcional aldehído pasa a ser un hidroxilo. Solo que ahí se forma un doble enlace. Entonces, para desmantelar este doble enlace es que el glutamato le entrega el protón que originalmente procedía del carbono 2 al carbono número 1. Con eso, entonces, este doble enlace desaparece. Y para formar el carbonilo en el carbono 2, entonces el carbono 2 le da el protón a la histidina 95. Esas son las funciones de estos residuos de aminoácidos. Ahí están. Entonces las funciones, histidina recupera su protón extrayendo el protón del hidroxilo del carbono número 2. Entonces, si por ejemplo
vamos a suponer, se forma este intermediario N-diol y no llega a completarse el proceso de transformación en dihidroxiacetona fosfato, ese N-diol puede escaparse si es que ese bucle que funciona, como les dije, como una pestaña, no le deja atrapado ahí al N-diol. Entonces el N-diol, si se escapa de ese sitio catalítico, puede convertirse en un compuesto tóxico que es el metilglioxal. Entonces se acaba descomponiendo el N-diol en metilglioxal y un compuesto que se llama ortofosfato. En ese caso, vamos a tener un defecto por alguna mutación en el bucle que sirve como una pestaña, que es para que mantenga ahí atrapado al sustrato que está en proceso de transformación en producto. Bueno, entonces acá está el N-diol y este N-diol es el que tiene que permanecer ahí en el sitio activo hasta completar su transformación o su conversión en dihidroxiacetona fosfato. Bueno, esto fue lo que nosotros vimos en clase. Ahora bien, hay otro modelo de catálisis que es el de la quimotripsina. Bien, la quimotripsina es una enzima que es sintetizada en el páncreas y ella, cuando es sintetizada, su síntesis y posterior secreción es en una forma inactiva que se conoce con el nombre de zimógeno. Hay algunas enzimas producidas por el páncreas que son sintetizadas y secretadas inactivas. Necesitan ser activadas posteriormente para que puedan ser funcionalmente catalíticas. Entonces, la quimotripsina, ella es, vuelvo a repetir, sintetizada y secretada en forma inactiva por el páncreas y su activación va a ocurrir en el duodeno. Ahí está una enzima que va a hacer la activación de la quimotripsina. Por eso, cuando la quimotripsina está recientemente sintetizada y es secretada, ella es designada en su forma inactiva con el nombre de quimotripsinógeno. Entonces, cuando pasa a su forma activa, ella cambia de nombre, su nombre pasa a ser quimotripsina. Luego vamos a ver esa activación. Por ahora, nosotros vamos a enlazar los modelos de catálisis que ya vimos en clase con el modelo de catálisis covalente, que es el modelo de la quimotripsina. Por ahora, ya sabemos que la quimotripsina es una enzima pancreática. Originalmente, cuando ella es sintetizada y secretada, es inactiva, por lo tanto, requiere una activación que vamos a ver en el segundo momento. Bueno, la quimotripsina es una proteasa, específicamente de un grupo que se conoce con el nombre de serinproteasas. ¿Por qué serinproteasas? Porque en el sitio activo ella tiene un residuo de serina reactivo. Hay un residuo de serina que es el residuo de serina que trabaja en la catálisis. Ya les voy a contar en qué contexto. Pero la quimotripsina, ella no trabaja sola. Ella necesita de la ayuda de otros 2 aminoácidos. Como la quimotripsina tiene alrededor de 245 aminoácidos, poco más un poquito menos de 245, después vamos a ver por qué, pero ella tiene más de 200 aminoácidos. Ella es una sola cadena polipeptídica. Vamos a ver después cómo se puede fragmentar y todo pero ella originalmente es una sola cadena polipeptídica, o sea que no está formada por subunidades. Entonces ella es una cadena polipeptídica y en el sitio activo hay 3 aminoácidos. La serina 195, que es la responsable principal del mecanismo de acción de la quimotripsina, por eso ella es llamada serinproteasa. La histidina 57 y el aspartato 102. Estos 3 residuos de aminoácidos forman lo que se llama triada catalítica de quimotripsina. Vuelvo a repetir.
la serina 195, la histidina 57 y el aspartato 102 forman lo que se llama triada catalítica de quimotripsina. Los tres trabajan coordinadamente durante la catálisis. Vamos a ver que la serina 195 necesita de la ayuda de la histidina 57 y del aspartato 102. Bien, la quimotripsina, como es una proteasa, ella también rompe enlaces peptídicos y rompe enlaces peptídicos de proteínas, de cadenas polipeptídicas. Esos enlaces que rompe son aquellos que están entre residuos de aminoácidos aromáticos como la tirosina, la fenilalanina, triptófano. O sea que tiene que estar un residuo aromático uniéndose con un aminoácido cualquiera. Por ejemplo, acá puedo tener una alanina, puede ser, por ejemplo, una valina, una isoleucina, pero tiene que haber un aminoácido aromático formando ese enlace peptídico que se va a romper. Ese es el lugar en donde la quimotripsina va a trabajar. La quimotripsina rompe enlaces peptídicos en donde uno de los aminoácidos tiene que ser un aminoácido aromático, como la tirosina, la fenilalanina, el triptófano, pero también puede romper en donde está un residuo de leucina y en casos más raros, inclusive, a pesar de que no está acá, en donde está un residuo de metionina. Entonces, su favorito es romper enlace peptídico en donde hay aminoácido aromático. Tirosina, fenilalanina, triptófano. Vuelvo a repetir, puede también romper enlace peptídico en donde está un residuo de leucina o un residuo de metionina. Entonces ahí es en donde tiene como una especificidad, no es que va a romper el enlace en cualquier parte. Busca, tiene afinidad por su sustrato y especificidad allí en donde hay un aminoácido aromático o la leucina o la metionina. Bueno, entonces en la estructura tridimensional de la quimotripsina, estos tres residuos que forman la triada están próximos entre sí y forman lo que se llama con el nombre de triada catalítica. Justamente por eso le llamamos triada catalítica. La serina en su cadena lateral tiene un hidroxilo. Recuérdense que la serina tiene hidroxilo en su cadena lateral. Ese hidroxilo de la cadena lateral de la serina 195 es estabilizado por la histidina 57. Recuérdense que la histidina tiene el imidazolio. El imidazolio es un grupo químico de la cadena lateral de la histidina. Entonces la histidina le mantiene allí a la serina 195 cuando ella no está haciendo la catálisis. Y a su vez, la histidina 57, ella es estabilizada por el aspartato 102. Noten que acá tenemos estos puntitos que están indicando interacción electrostática. Hay como una atracción entre el imidazolio de la histidina 57 y el aspartato 102. Entonces, cuando no hay actividad catalítica, esta interacción es la que se da entre los tres aminoácidos. La serina va a estar con su hidroxilo, estabilizada por la histidina 57 y la histidina 57 a su vez por el aspartato 102. Muy bien. Entonces, esto es nuestra triada catalítica. Si la quimotripsina está haciendo catálisis, si la quimotripsina está haciendo catálisis, si ella va a romper enlace peptídico, lo primero que ocurre es que ella va a desprotonarse, ella va a perder este protón. Vuelvo a repetir, si la serina 195 está trabajando en la catálisis, ella va a estar sin este protón. Ahora, ¿qué pasa con este protón? Este protón que acá está haciendo una interacción electrostática, repito nuevamente, estos puntitos indican que la interacción electrostática es una interacción débil, una atracción de cargas nada más, pasa a ser una interacción covalente. Este protón
aminoácido que pierde la serina, entonces se une a la histidina 57. Y como acá la histidina 57 ya tiene un protón en su estructura, entonces le da al aspartato 102. Voy a pasar a la otra figura para que podamos ver qué es lo que pasa. Fíjense que acá dice sustrato. Entonces, esta es la forma en que originalmente está la serina 195, la histidina 57 y el aspartato 102. Si, por ejemplo, un sustrato se une al oxígeno de la serina 195, entonces el protón de la serina se separa, se transfiere a la histidina y la histidina no puede tener dos protones al mismo tiempo. Entonces el que ella ya tenía le da al aspartato. Ocurre lo que se llama operación de lanzadera de protones. Entonces el protón de la serina va a la histidina y el protón de la histidina va al aspartato. A esto se le llama también relevo de carga o operación de lanzadera de protones. Entonces, es como que si nuestra histidina no se puede quedar con los dos protones, entonces ella le da el que ya tenía al aspartato y se queda con el protón de la serina cuando la serina se une con el sustrato. Esto se llama sistema de relevo de carga u operación de lanzadera. Entonces, vuelvo a repetir, cuando la serina no está trabajando, entonces ella está con su hidroxilo. Si el oxígeno de la serina se une con un sustrato, entonces ella le tiene que ceder su protón a la histidina, le da a la histidina y la histidina a su vez le da el protón que ya tenía al aspartato 102. Entonces esto se llama sistema de relevo de carga. Cuando el sustrato se une a la serina, como vemos acá, esto está ejemplificando que el sustrato ya se unió con la serina, el protón de la serina va a la histidina y el otro protón que ya tenía la histidina se fue al aspartato. Fíjense que acá el hidrógeno se fue al aspartato y está formando un enlace covalente. Entonces, cuando la serina se une al sustrato, se dice que esa unión es por reacción de acilación. A esto se le llama acilación. Cuando la serina se une al sustrato, entonces esa reacción se llama reacción de acilación. Decimos que la serina queda acilada. Se une entonces por reacción de acilación y queda acilada. Bueno, vamos a ver acá con detalle qué es lo que ocurre. Este es un modelo que está en el libro de Matthews. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos en diferentes momentos lo que ocurre durante la catálisis de quimotripsina. Entonces, vamos a mirar acá. Este es nuestro sustrato, ¿sí? Fíjense. Acá, esto que estoy marcando, no voy a poder marcar acá, pero esto que estoy marcando aquí con la flechita es el enlace peptídico, acá está. Esto que estoy marcando con la flechita es el enlace peptídico que se tiene que romper, esto que estoy marcando, ¿sí? Acá, esto es mi enlace peptídico. Entonces, si ustedes ven, acá tengo un aminoácido que es aromático, como les dije, rompe preferentemente ahí en donde está un aminoácido aromático. Rompe preferentemente en el carboxilo que forma enlace peptídico, pero el carboxilo que sea de un aminoácido aromático, como tirosina, puede ser fenilalanina, puede ser triptófano o también puede ser leucina y metionina, como les dije. Pero su favorito es romper ahí en donde está un aminoácido que sea de cadena lateral aromática. ¿Y por qué eso? Porque la cavidad o bolsillo catalítico es un bolsillo hidrofóbico. Entonces alberga muy bien un aminoácido aromático.
Bueno, entonces este es nuestro sustrato. Nuestro sustrato tiene un extremo N-terminal y un extremo C-terminal. Muy importante. Y acá podemos ver en el área donde tenemos representada a la enzima en un color marroncito, a la serina 195, a la histidina 57 y al aspartato 102. Los tres elementos aminoácidicos que forman la tríada catalítica. Ahora vemos que la serina está con su hidroxilo y se destaca en un color rojo el protón. Pueden ver acá que el protoncito está destacado, el protón de la serina. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir primeramente? El sustrato, que es un polipéptido, se va a unir de forma no covalente en ese bolsillo hidrofóbico. Se une el sustrato. ¿Y qué dijimos que va a ocurrir? Que cuando se une el sustrato, entonces la serina se une al sustrato a través del oxígeno. Entonces, el protón de la serina es entregado a la histidina 57 y la histidina 57 le va a entregar su protón al aspartato 102. Acá no está destacado el movimiento del protón de la histidina hacia el aspartato 102, pero nosotros ya sabemos que la histidina retira el protón de la serina y a su vez el protón que la histidina 57 ya tenía le entrega al aspartato 102 en el sistema de relevo de carga. Entonces fíjense acá en el segundo momento ya se transfirió el protón, acá van a ver que ya se transfirió el protón de la serina 195 a la histidina 57 y se tiene que transferir el otro protón que ya tenía la histidina al aspartato. Eso es lo que les dije que no se destaca, pero tenemos que saber que eso va a ocurrir. No está destacado acá en la figura, pero vuelvo a repetir, la histidina 57 sustrae el protón de la serina 195 y también el aspartato sustrae el protón de la histidina 57, porque la histidina acá queda con dos protones y ella estando así es inestable. Entonces se queda con el protón que retiró de la histidina 95 y el que ella ya tenía le da al aspartato 102. Esto es el sistema de transbordo de carga o relevo de carga o lanzadera de protones también se le llama, porque pasa de uno a otro. Entonces fíjense que acá el sustrato se queda unido. Recuérdense que este es nuestro enlace peptídico. Entonces acá tengo el carbono del enlace peptídico y el amino que participa en el enlace peptídico que se tiene que romper. Entonces el oxígeno de la serina se va a unir con el carbono que está formando ese enlace peptídico. Acá ya tenemos la unión y esta unión es lo que se llama acilación. ¿Por qué acilación? Porque a este carbono se le llama carbono acilo. Entonces ocurrió la reacción de acilación de la serina 195. Hasta acá todavía no se rompió nada. Lo único que hicimos fue unir el sustrato con la serina 195, una vez que la serina también perdió su protón dándole a la histidina 57. Este es el lugar de la ruptura. Entonces acá yo tengo un intermediario tetraédrico. ¿Por qué intermediario tetraédrico? Porque tengo el carbono formando 4 enlaces. Entonces tengo mi intermediario tetraédrico. Todavía no se rompió mi enlace peptídico. Acá dice el lugar de ruptura es acá donde se tiene que romper. Entonces yo necesito que esto se rompa. Para que esto se rompa, este nitrógeno, el nitrógeno amino que está formando el enlace peptídico, necesita ganar un protón. Entonces, la histidina 57, que había sustraído el protón de la serina 195, cuando este residuo se unió al sustrato, ahora le va a dar su protón al nitrógeno amino que está formando el enlace peptídico. Cuando ocurre eso, y estoy señalando acá, fíjense, los 3 puntitos indican que el nitrógeno
del imidazolio de la histidina 57 pierde su protón, le da al amino. Eso entonces hace con que se rompa el enlace peptídico. El nitrógeno amino del enlace peptídico sustrae el protón de la histidina 57, protón este que originalmente perteneció a la serina 195. Cuando eso ocurre, se rompe el enlace peptídico y se libera el primer fragmento de péptido libre. Entonces, mi primer fragmento de péptido libre es un fragmento llamado C-terminal. Entonces, primer fragmento de péptido libre es el fragmento C-terminal. ¿Qué pasa con el fragmento N-terminal? El fragmento N-terminal permanece unido a la serina 195. Entonces, fíjense, acá tengo el intermediario tetraédrico, el protón de la histidina 57, protón que originalmente fue perteneciente a la serina 195, es sustraído por el nitrógeno amino que está formando el enlace peptídico y eso hace entonces con que se rompa el enlace peptídico. Una vez que se rompió ese enlace peptídico, una parte de nuestro sustrato polipeptídico se queda unido. Esa parte es el fragmento N-terminal. Y el péptido libre, el fragmento que se libera, el primer fragmento que se libera cuando ocurre la catálisis es el fragmento C-terminal. Para que se libere este fragmento C-terminal, vuelvo a repetir, el nitrógeno amino del enlace peptídico sustrae el protón de la histidina 57, protón que originalmente perteneció a la serina 195. Entonces la serina es muy importante acá porque ella va a dar ese protón para que se forme el nuevo extremo N-terminal del péptido que se libera. Este péptido, este fragmento que se libera se llama fragmento C-terminal porque es del lado del extremo C-terminal. Una vez que ocurrió la ruptura, entonces el primer fragmento que se libera es el fragmento C-terminal. ¿Y cuál es el fragmento que permanece unido? El fragmento que permanece unido es el péptido N-terminal. Voy a recapitular un poquito a ver si me sigue. Entonces se une el sustrato. Para que el sustrato se una al residuo de serina, el protón debe ser sustraído por la histidina 57. En consecuencia, la serina se une al sustrato mediante una acilación. Queda protonada la histidina, va a entregar su otro protón ya existente al aspartato y una vez que se forma el intermediario tetraédrico, la histidina va a entregar el protón que originalmente sustrajo de la serina 195 al nitrógeno amino de nuestro enlace peptídico. Entonces se libera el primer fragmento que es el fragmento C-terminal. El extremo N-terminal de ese fragmento liberado, que es el fragmento C-terminal, lleva consigo el protón de la serina y queda unido el fragmento N-terminal. Cuando la histidina pierde este protón, automáticamente ella vuelve a recuperar el protoncito que el aspartato le extrajo. Entonces, como les dije, acá no se destaca eso, pero este protón tiene que regresar a la histidina. Entonces, una vez que ella entrega el protón que le quitó a la serina, ella recupera del aspartato su protón. Ahora bien, nosotros ya liberamos un fragmento que es el primer fragmento, que es el C-terminal. Ya no se van a olvidar de eso. El primer fragmento que se libera es el fragmento C-terminal, participa la serina y participa la histidina. El aspartato estabiliza la histidina. Ahora, ¿qué necesitamos? Liberar el fragmento que quedó unido a la serina 195. ¿Qué fragmento es el que queda unido? Es el fragmento N-terminal.
La liberación del fragmento N-terminal requiere de la participación de agua. Bueno, entonces ahora la molécula de agua, fíjense acá en la figura, quedó nuestro fragmento N-terminal. La molécula de agua, ella tiene que ser activada por la histidina. ¿Qué quiere decir eso? Que la molécula de agua se tiene que disociar en protón e hidroxilo. Entonces, ella se activa. Dicho de otra forma, podemos decir que la molécula de agua se une al residuo de histidina de la triada catalítica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El agua se va a desprotonar, va a quedar protonada entonces la histidina. Eso quiere decir que el otro protón que ya tiene la histidina acá tiene que pasar al aspartato. Hay el relevo de carga, vuelvo a repetir a pesar de que no se muestra. Y el hidroxilo se une a este carbono, al carbono carbonílico. Esto se llama carbono carbonílico, le pueden llamar ceto como se suele llamar también. Entonces el hidroxilo se une acá. Fíjense que tenemos acá. Entonces el hidroxilo se unió al carbono de nuestro fragmento N-terminal, que todavía está unido a la serina 195, y queda protonada acá la histidina 57. ¿Está? Bueno, entonces acá se forma nuestro segundo intermediario tetraédrico. Nosotros ya formamos un intermediario tetraédrico antes, acá, cuando el sustrato se unió a la serina 195, y con la ayuda del agua ahora vamos a formar nuestro segundo intermediario tetraédrico. Entonces la molécula de agua transfiere su protón a la histidina 57 y su hidroxilo al segmento o fragmento N-terminal y forma el segundo estado de transición tetraédrico. Tetraédrico porque tenemos 4 enlaces alrededor de ese carbono que está unido a la serina 195. Bueno, entonces, una vez que esto ocurre, se va a producir lo siguiente. Nuestra serina, ella ya tiene que liberarse de este fragmento, el fragmento N-terminal. Entonces, para liberarse de este fragmento N-terminal, ella sustrae el protón de la histidina 57, protón que es originalmente del agua. Recuérdense que la serina recupera su protón a expensas del agua. Este es el protón del agua. Se unió ahí con la histidina porque la histidina le activa al agua, que quiere decir que le quita un protón para que el hidroxilo liberado se una al fragmento N-terminal y este protón entonces es sustraído por la serina 195. Cuando la serina 195 se vuelve a protonar, se rompe este enlace que estoy marcando y se libera el segundo fragmento, que es el fragmento N-terminal. Entonces se recompone el relevo de carga. El protón que fue transitoriamente atraído por el aspartato es devuelto a la histidina y la histidina entonces hace interacción electrostática con el hidroxilo de la serina, así como se ve acá. Entonces, una vez que se libera este segundo fragmento polipeptídico, se rompió este enlace, este también es enlace acilo. Entonces, el protón de la histidina es transferido a la serina 195 y la enzima vuelve a su estado original. Entonces, ¿qué tenemos que saber de acá? Tenemos que saber el paso a paso. Primero se une el sustrato, queda acilada entonces la serina le da su protón a la histidina. Luego la histidina le da su protón a lo que va a ser el nuevo extremo N-terminal del fragmento que se va a liberar. Se libera el fragmento. ¿Cuál es el primer fragmento que se libera? Fragmento C-terminal. ¿Cuál es el fragmento que permanece unido? El fragmento N-terminal. Con ayuda del agua, el fragmento N-terminal se va a liberar. Entonces, la histidina 57 le ayuda al agua
a activarse. ¿Para qué? Para liberar el segmento N-terminal que quedó ahí pendiente de ser liberado y luego volver a protonar la serina 195. Fíjense que la histidina se queda ahí un ratito con el protón de la molécula de agua, pero ese protón va a ser devuelto a la serina. Entonces la serina recupera su cadena lateral con protón, recupera su protón a expensas del agua. Y el fragmento N-terminal en el extremo C-terminal, que va a ser el nuevo extremo C-terminal, entonces va a llevar el hidroxilo del agua. Y la triada catalítica se recompone en su conformación original. Esto es lo que hay que saber de mecanismo de acción de quimotripsina. ¿Está bien? Tienen que poder describir este paso a paso. No es complicado. Destacar qué hace la serina. Destacar el papel del agua. Cuál es el primer fragmento que se genera. Cuál es el segundo fragmento que se libera. Y a expensas de qué elemento la serina recupera su protón. Vuelvo a repetir, es a expensas del agua. Bueno, chicos, ¿están ahí? ¿Me acompañan o no me acompañan? Sí, profe. Bueno, entonces, hasta acá creo que alguien envió un mensaje, pero no consigo leer. Voy a salir un ratito porque no consigo leer si es que quedó, parece ahí. Bueno, entonces, de la actividad de quimotripsina, y me voy a ir otra vez para compartir, chicos, en la vista patrón de diapositiva. Socorro, ¿qué dice acá? Un ratito. Acá me voy a ir a nuestra ventana. Se cerró sin querer. Bueno, entonces del mecanismo de acción de quimotripsina es eso. ¿Está? No se vayan por las ramas, no se desesperen. Entonces, ¿qué se une primero? ¿Qué se libera? ¿Cuál es el papel del agua? ¿Qué hace la histidina? ¿Qué hace el aspartato? El aspartato lo que hace todo el tiempo es estabilizar. Cuando se protona la histidina, ella le quita su otro protón a esa histidina, porque ella no se puede quedar con dos protones. Le estabiliza de alguna manera a la histidina que se protona con primeramente el protón de la serina y luego con el protón del agua, pero que es un proceso necesario. Bueno, ahí me voy otra vez con nuestro... Bueno, ¿consiguen mirar ahí? ¿Está pasando? Sí, ¿O no? profe, se ve. Sí. Bueno, me avisan nomás, chicos. Bueno. Bueno, ¿qué tal estamos ahí con el mecanismo? ¿Estamos todavía desesperados? ¿Ya no estamos más? ¿Menos que más? ¿Cómo estamos? Lean del Matthew, gente. Lean del Matthew. Entonces, yo necesito que ustedes reconozcan el paso a paso. ¿Sí? Se une el sustrato, ataca la serina, forma el primer intermediario transitorio tetraédrico, se protonó la histidina. ¿De dónde viene ese protón? De la serina. ¿Qué pasa? Luego la histidina le da ese protón a lo que va a ser el primer péptido liberado. Ese fragmento liberado, el primero, ¿cómo se llama? Fragmento C-terminal. El fragmento que queda unido, ¿cuál es? Fragmento N-terminal. Van a poder contestar eso, ¿verdad? Van a tener que repasar un chique. El fragmento N-terminal queda unido con la serina 195. ¿Quién tiene que entrar ahora a trabajar? El agua. El agua, entonces, es activado por la histidina. La histidina se protona con el protón del agua y el hidroxilo forma el intermediario tetraédrico con el fragmento N-terminal que se quedó unido a la serina 195 y que ahora queremos liberar. Entonces, una vez que se formó ese intermediario tetraédrico, luego la histidina le va a dar el protón de regreso a la serina, le devuelve a la serina y se libera el fragmento entonces N-terminal. Ahí se cumple el mecanismo. Ese es el mecanismo por el cual
trabaja o mediante el cual trabaja quimotripsina. Bueno, ese es el que quedó pendiente. Entonces vimos modelo de triosa fosfato isomerasa, modelo de quimotripsina, modelo de proteasa de VIH y modelo de fructosa 2,6-bifosfatasa. Y yo les pedí que revisen, lean el modelo de lisozima, que comparen los dos mecanismos del libro de Leninger y me reconozcan cuáles son los aminoácidos del sitio o centro activo de la enzima. Solamente eso. No les voy a pedir que me describan ni nada sobre el mecanismo de la lisozima. Solamente reconocer cuáles son los aminoácidos del sitio activo y cómo actúa cada uno de ellos. Bueno, algo que quedó también pendiente es cómo se activa la quimotripsina. Bien, la activación de la quimotripsina, estamos saliendo ya de lo que es mecanismo de quimotripsina, perdón. La activación de la quimotripsina hace parte de una forma de regulación enzimática. Ustedes ya estudiaron seguramente regulación enzimática. La regulación enzimática consiste en un conjunto de mecanismos de control del trabajo de la enzima. Hay diferentes aspectos de la regulación enzimática. Bueno, una de ellas es que se controle la cantidad de sustrato. Otra es que se controle el lugar en donde está la enzima. Por ejemplo, hay enzimas que están en el citosol, hay enzimas que están, por ejemplo, en la mitocondria, hay enzimas que están en el núcleo, hay enzimas que están en el peroxisoma. Esa es una forma de controlar también el trabajo de ellas. La propia cantidad de las enzimas también es una forma de regulación. Entonces, el trabajo que ellas hacen va a depender de cuánto sustrato hay, de cuánta enzima hay y del lugar en donde ellas se encuentran. Pero también la regulación tiene que ver con el quehacer de ella misma, es decir, con la actividad catalítica de la enzima. Yo no me voy a enredar con esto de regulación de la eficacia catalítica acá, porque esto ustedes ya vieron. Entonces me voy a ir directamente dentro de lo que es regulación de la eficacia catalítica a la activación de la quimotripsina. Por ahora les estoy contando que la regulación abarca diferentes aspectos. Cuando nosotros hablamos de modelos de regulación, entonces acá. La regulación puede ser por cambios en la cantidad de enzimas, síntesis y degradación. Este es un esquema didáctico, gente, como para que les ayude. Y está la regulación de la eficacia catalítica. La regulación de la eficacia catalítica consiste en regulación alostérica, regulación covalente. Otra forma de regulación también es por multiplicidad de enzimas, por ejemplo, isoenzimas. Hay enzimas que son complejos enzimáticos, están formadas por varias subunidades. Y hay un modelo a más de regulación enzimática que es por ruptura proteolítica. Este es el que nosotros vamos a revisar acá. Entonces, la activación de ciertas enzimas. Hay enzimas que son sintetizadas y ya se encuentran activas, ¿sí? Están sintetizadas y ya están activas. Pero hay algunas enzimas que no, que necesitan ser activadas. Entonces, cuando ellas están inactivas, son llamadas de proenzimas o simógenos. Es lo que ocurre con varios de nuestros factores de coagulación. Varios de nuestros factores de coagulación son proenzimas o simógenos. Y es lo que ocurre también con proteasas producidas por el páncreas, que fue lo que les introduje al principio. Bueno, entonces la ruptura proteolítica es una forma de regular la función de la enzima, evitando que ella se active prematuramente,
pero al mismo tiempo evitando que una vez que ella se active, vuelve a inactivarse. Entonces, una vez que se activó una enzima que es sintetizada y secretada en forma inactiva por ruptura proteolítica, es decir, se activa por ruptura proteolítica, ella ya no se va a inactivar, ella queda así activada. Bueno, tenemos dos modelos de activación por proteólisis parcial a revisar: la activación de tripsina y la activación de quimotripsina. Ambas son enzimas pancreáticas, ambas son enzimas producidas por el páncreas. Sin embargo, ambas son sintetizadas y secretadas en forma inactiva. Cuando la tripsina está en su forma inactiva, ella es llamada tripsinógeno. Y cuando la quimotripsina está en su forma inactiva, ella es llamada de quimotripsinógeno. Los factores de coagulación, como por ejemplo, la protrombina se tiene que transformar en trombina. La protrombina, el propio fibrinógeno se tiene que activar a fibrina. Entonces, la protrombina es un excelente ejemplo de simógeno factor de coagulación. Eso va a modo de comentario. Acá lo que interesa es tomar como modelo la activación de tripsina, que es sintetizada en forma inactiva y designada así como tripsinógeno, y el modelo de activación de quimotripsina, que cuando está inactiva lleva el nombre de quimotripsinógeno. Bueno, vamos a pensar en lo siguiente. Quiero que se fijen en esta figura. Cuando el páncreas produce sus enzimas, es decir, sintetiza y secreta enzimas que están inactivas. Es decir, secreta lo que se llama proenzimas. El nombre propio es decir proenzima. Entonces, por ejemplo, secreta tripsinógeno y se tiene que activar en tripsina. Secreta proelastasa, se tiene que activar en elastasa. Secreta procarboxipeptidasa, se tiene que activar en carboxipeptidasa. Y secreta quimotripsinógeno, que se tiene que activar en quimotripsina. Secreta prolipasa y se tiene que activar en lipasa. Estos simógenos o proenzimas que ustedes ven están en el cuadro rosa, son las formas inactivas de estas enzimas cuyos nombres activos, valga la redundancia, están en amarillo. Bueno, entonces, nosotros vamos a ver la activación del tripsinógeno transformándose en tripsina. Y vamos a ver la activación del quimotripsinógeno transformándose en quimotripsina. Esos son los dos modelos que vamos a estudiar. El primer modelo, cuando el páncreas secreta recuérdense que el páncreas tiene una función exocrina y endocrina. Entonces, su función exocrina incluye la secreción de enzimas, elementos o sustancias del jugo pancreático. Entonces, ese contenido pancreático llega al intestino. Llega al intestino con todas estas enzimas, o mejor dicho, con todas estas proenzimas, porque hasta la llegada al intestino delgado son proenzimas. Ahí en el duodeno hay una enzima que se llama enteropeptidasa duodenal. La enteropeptidasa duodenal hace lo que se llama activación proteolítica del tripsinógeno y le transforma en tripsina. ¿Está bien? Entonces, llega la proenzima que va a ser el tripsinógeno y ahí en el duodeno el tripsinógeno se convierte en tripsina. Bien, el tripsinógeno es una molécula grande, es una proenzima que tiene más de 200 aminoácidos y lo que hace la enteropeptidasa duodenal, que está allí esperando, la enteropeptidasa duodenal está allí esperando en el duodeno
para hacer su trabajo, ella hace una escisión, ruptura, corte, rompimiento, como quieran llamar, en el tripsinógeno, específicamente entre el aminoácido número 6 y el número 7. ¿Está bien? Bueno, voy a pasar acá a esta figura. Quiero que miren un poquito acá. Vamos a suponer que todo esto, presten muchísima atención, todo esto es el tripsinógeno. Acá, línea punteada. Quiero que miren acá. Este es el extremo N-terminal. Recuérdense que vamos a suponer, acá tengo un plumero, no sé si consiguen ver mi plumerito. Vamos a suponer que todo esto es mi tripsinógeno. Entonces, la enteropeptidasa lo que hace es vamos a suponer que acá está el aminoácido número 6 y acá el aminoácido número 7. Entonces, rompe el enlace peptídico entre el aminoácido número 6 y número 7 y libera este pedacito. Elimina ese pedacito de 6 aminoácidos. Ese pedacito de 6 aminoácidos en la estructura tridimensional del tripsinógeno evita o obstruye, bloquea el acceso del sustrato al centro activo. Cuando se libera ese péptido de 6 aminoácidos, entonces el sitio, llamemos centro activo, lugar activo de la enzima, queda accesible para que el sustrato pueda unirse. Entonces acá, vamos a suponer que esta es la estructura tridimensional y acá está el extremo N. Acá tengo valina, 1, 2, 3, 4 aspartatos y acá está lisina e isoleucina. Esta unión, acá en donde está esta flechita, es la que rompe la enteropeptidasa duodenal, que algunas literaturas también llaman enterocinasa. Entonces, rompe entre la lisina de la posición 6 y la isoleucina de la posición 7. Y este pedacito que está acá, resaltado en la figura amarilla, es liberada. Esto que ven como una sombrita es lo que se libera acá. Esto es lo que se libera y esto que ven acá como una sombrita es lo que va a quedar acá, este pedacito. Entonces, este segmento que se libera es llamado de hexapéptido N-terminal. Entonces, para que mi tripsinógeno se active a tripsina, en el extremo N-terminal, voy a agarrar otra vez mi plumerito, vamos a suponer que este es el extremo N-terminal y acá donde están las plumas es el extremo C-terminal. Entonces, la enterocinasa duodenal o enteropeptidasa duodenal, de las dos formas le pueden llamar, corta el enlace peptídico entre la lisina y la isoleucina y se libera este pedacito de 6 aminoácidos. Se desconoce la función de ese hexapéptido N-terminal. Se elimina ese hexapéptido N-terminal y se cree que una vez que se libera ese hexapéptido N-terminal, entonces es degradado, no tiene ninguna actividad biológica conocida. Entonces, se libera ese hexapéptido y la configuración tridimensional o la conformación tridimensional que adopta mi tripsina, porque ahora ya es tripsina, ya se activó, permite el acceso del sustrato al sitio catalítico. Mientras este segmento de 6 aminoácidos está bloqueado el sitio catalítico. Acá esto que estoy señalando es el sitio catalítico. Entonces, si es que el sitio catalítico está bloqueado, es porque todavía está este segmento N-terminal. Entonces, hay que eliminar este segmento N-terminal. Entonces, ¿cómo se activa tripsinógeno a tripsina? Por eliminación de un hexapéptido N-terminal, así se le llama, hexapéptido N-terminal. Tiene un residuo de valina, 4 de aspartato y 1 de lisina. Entonces, ¿en dónde rompe la enterocinasa? Entre la lisina y la isoleucina.
Ya se activó. Bueno, entonces esa es la activación de tripsinógeno en tripsina. La tripsina también puede hacer una activación autocatalítica. Como la tripsina es la que luego le va a activar a las demás proenzimas, fíjense, la tripsina convierte proelastasa en elastasa, procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa, prolipasa en lipasa y el modelo que vamos a ver a seguir, que es quimotripsinógeno en quimotripsina. La tripsina también puede hacer una activación autocatalítica. ¿Qué quiere decir eso? Que como yo necesito mucha tripsina, porque tiene que hacer todo este trabajo de activación, entonces moléculas de tripsina ya activadas pueden hacer el mismo trabajo de la enteropeptidasa para activar más tripsinógeno. Es decir, acá esta escisión entre lisina y leucina puede hacer otra tripsina para activar más tripsinógeno que se convierte en tripsina. Bueno, en el modelo, voy a pasar acá esta figura. Esta es la propuesta que trae el Harper, pero voy a pasar a esta que está un poco más representativa. Bueno, entonces, en el modelo de activación de quimotripsinógeno para convertirse en quimotripsina. Bueno, hay varias formas de quimotripsina. Podemos tener pi-quimotripsina, delta-quimotripsina, X-quimotripsina y alfa-quimotripsina. Esta última se considera la más activa. Bueno, el quimotripsinógeno también es una proteasa, específicamente una serinproteasa, cuyo mecanismo estudiamos recién. Entonces ella llega también al duodeno, acá está, llega al duodeno y la tripsina es la que le va a activar. La tripsina es la que le convierte en su forma activa, convierte quimotripsinógeno en quimotripsina. Bueno, la tripsina necesita hacer un único corte, un único corte. La tripsina realiza la primera escisión para activar quimotripsinógeno. Entonces hace un corte y activación. Cuando la tripsina le activa al quimotripsinógeno, ese quimotripsinógeno se convierte en la forma pi-quimotripsina. Y nuestro quimotripsinógeno pasa a tener dos segmentos. Este segmento se llama A y el otro segmento por ahora se llama B. El segmento A y el segmento B están unidos mediante un puente disulfuro. Hay varios puentes disulfuro, pero uno solo es el que mantiene unidos los dos segmentos. Acá yo ya tengo quimotripsina activa. Entonces, la tripsina, cuando le activa el quimotripsinógeno, lo hace rompiendo un enlace peptídico entre un residuo de arginina, que está en la posición 15, y un residuo de isoleucina, que está en la posición 16, que acá no se muestra, pero es arginina de la posición 15 e isoleucina de la posición 16. Corta la tripsina, ya se activó, pero esa forma activa es pi-quimotripsina. Ahora bien, puede ocurrir que pi-quimotripsina siga siendo procesada, ¿sí?, para llegar a la forma de alfa-quimotripsina. La tripsina es considerada la enzima que activa y activa mediante un único corte. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la enzima que le activa al quimotripsinógeno? Es la tripsina. ¿Cuántos cortes hace? Un único corte entre un residuo de arginina y un residuo de isoleucina. Punto, ya se activó. Lo que viene a continuación es procesamiento para llegar a otras formas de quimotripsina. Puede ocurrir que pi-quimotripsina se convierta a delta-quimotripsina. La transformación de pi en delta-quimotripsina es por escisión también proteolítica, ruptura proteolítica, pero de otra quimotripsina. Otra quimotripsina puede hacer este trabajo. Aquí. Otra quimotripsina puede hacer ese trabajo. Y esa quimotripsina, una quimotripsina cualquiera,
ella puede hacer ese trabajo haciendo escisiones y liberando 2 dipéptidos. Esto hay que saber, esto hay que recordarse. Uno de los dipéptidos es serina 14 con arginina 15, por eso acá un pedacito se libera. Y el otro dipéptido es treonina 147 con asparagina 148. No es que acá ocurre otra forma de activación, ya se activó. Lo que acá ocurre es que una quimotripsina hace una modificación autocatalítica, ella actuando sobre pi-quimotripsina para convertirla en delta-quimotripsina. La delta-quimotripsina consta de 3 segmentos, A, B, C, y estos segmentos están unidos entre sí mediante puentes disulfuro. El segmento A con el B mediante un puente y el segmento B con el C mediante otro puente. Hasta acá yo tengo delta-quimotripsina. La conversión de delta en X-quimotripsina y de X-quimotripsina a alfa-quimotripsina ya no implica rompimiento de enlace, es solamente cambio conformacional. Entonces, ¿qué tengo que saber de acá? Importante, ahí les indiqué luego. Primero, que para la conversión de quimotripsinógeno en pi-quimotripsina o en la forma activa de quimotripsina que sabemos que es pi, es la tripsina la responsable y hace un solo corte. Los demás cortes son de procesamiento proteolítico, es para convertir una forma activa en otra. La pi, la delta, la X y la alfa son formas ya activas. Por lo tanto, ¿cuál es la enzima que activa quimotripsinógeno en quimotripsina? Tripsina. ¿Cuántos cortes hace la tripsina para la activación de quimotripsinógeno en pi-quimotripsina? Uno solo. En el procesamiento proteolítico de pi-quimotripsina, ¿cuántos dipéptidos se liberan? 2. Serina 14 con arginina 15, treonina 147 con asparagina 148. ¿Cuántos segmentos tiene delta-quimotripsina que se forma después de la liberación de los dipéptidos? 3 segmentos. A, B, C, que permanecen unidos mediante puentes disulfuro. Tiene entonces 4 residuos de aminoácidos a menos delta-quimotripsina, chi y alfa-quimotripsina. Acá pi tiene solamente el corte. Y acá algo que tenemos que notar también, que a pesar de que ocurrió el corte, el segmento de 15 aminoácidos permanece unido al segmento B mediante puente disulfuro. No como en la activación de tripsinógeno a tripsina, en donde se perdía ese segmento y era eliminado. Acá el segmento queda conectado. Luego, con la modificación, sí se eliminan los dipéptidos y quedan 3 segmentos. Entonces, mi delta-quimotripsina, chi-quimotripsina y alfa-quimotripsina tendrán 4 residuos de aminoácidos a menos por los dipéptidos que se liberan. Entonces, por eso, cuando hablamos de activación proteolítica de quimotripsinógeno, algunas literaturas le llaman pro-quimotripsina también, para transformarse en quimotripsina, se incluye eventos de proteólisis y posteriormente tenemos eventos de procesamiento. Entonces tenemos los péptidos A, B, C unidos mediante puentes disulfuro. Quedan entonces 3 péptidos. Proteólisis sucesiva para generar entonces hasta llegar a alfa. Se estima que la forma alfa es la forma más activa, pero desde pi ya hablamos de forma activa. Pi, delta, chi, alfa son formas activas. Bueno, chicos, ¿están ahí? ¿Me están acompañando? ¿Se durmieron? ¿Están atentos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos acá, profe. ¿Tranquilos? Parece que se durmieron algunos. Seguimos acá, profe. Sí, profe, te estamos acompañando. Profe.
Ahí están saludando, ahí están levantando así el dedito. Bueno, ¿qué tal estamos ahora? ¿Cómo se encuentran? ¿Estamos más tranquilos con estos temas? La verdad que quedó mucho más claro. Sí, Muy profe. bien. Bueno, Sí, chicos, profe. enfóquense en esto, ¿sí? Enfóquense en esto. Vuelvo a reiterar otra vez para que no se les pase. Enfoquen eso que explicamos del paso a paso del mecanismo de acción. Lean del libro de Matthews. Yo les coloqué ahí, les dejé también la plataforma, así una guía como para que puedan revisar. Pero si ustedes lograron entender la explicación ahora, si anotaron, si me siguieron, es más que suficiente para dar una buena prueba. No hay mucho enredo en este primer parcial. Entonces, les animo a que lean un poquito más porque hay acá sí o sí cositas que tienen que como que aprenderse, como que memorizar porque están las posiciones, que residuo de serina y de serina y isoleucina, que arginina, que treonina, entonces van a tener que recordar un poquito eso porque eso es importante. Bueno, entonces, ¿qué les parece si dejamos por acá? Pero si alguien quiere consultar algo, les escucho. Entonces podemos ir cerrando para que puedan también descansar. Gracias, profe, por la aclaración. Se quedó súper más claro. Bueno, gracias Camila. Nos vemos entonces. Fuerza chicos, nos vemos el miércoles. Dale, gracias, profe. Dale, chao, chao. Gracias a ustedes por el aguante con los problemitas que tuvimos. Chao, chao. Buen descanso. Ah, y felices Pascuas. No olviden y les saludé por Pascua. Ahora de última. Bueno, chao chicos. Voy a cortar la llamada entonces.